Muy buenas noches. El señor ministro de Hacienda, doctor Juan Carlos Echeverri, acaba de regresar de una gira relámpago que hizo para ofrecer a Colombia en varias ciudades americanas y en Londres. Balance de la gira, señor ministro. Yamil, muy bueno. Estuvimos hablando con la gente que compra los bonos de Colombia, la gente que tiene cerca de 30.000 millones de dólares de bonos de Colombia, o sea, que ha creído en nosotros. Les contamos las reformas que pasamos en los primeros 10 meses del gobierno Santos, la reforma tributaria, la de salud, la de primer empleo y formalización, la de regla fiscal, la de regalías, la de sostenibilidad, por supuesto el plan de desarrollo. Primero, dijeron que Colombia es el único país que sigue haciendo reformas en América Latina. Dijeron en medio de la... Pero, perdón, primero, ¿eso es bueno o malo? Eso es excelente. Eso es excelente porque vea lo que le pasó a España. El país que se duerme en sus laureles, país que termina un descalabro. Usted, problema que tiene, y siempre hay problemas. Gobernar es resolver problemas. Entonces, problema que tiene, resuélvalo, reforma, vaya al Congreso, dígale la verdad a la gente. Yo creo que es muy bueno, es doloroso, o sea, hacer reforma siempre implica pasar cosas en el Congreso. Pero fue un reconocimiento a que seguimos haciendo reformas, que aquí reformar es como una forma de vida. Entonces, eso fue muy bueno. Y cuando usted dice, señor ministro, que les agradó mucho que Colombia esté haciendo reformas, ¿también está tácita la reforma tributaria en la que usted está trabajando? No, fue lo que yo les conté, vea, yo lo que necesito en temas fiscales, de dinero, de liquidez, ya lo hice. De aquí en adelante, si pensamos en una tributaria o en la de Ecopetrol que viene, etcétera, es hacia más empleo y hacia más producción, pero no porque necesitemos para mayor recaudo la plata en el corto plazo. Lo interrumpí cuando usted hablaba de la reacción de los organismos internacionales. Fue muy bonito una cosa que me dijo un inversionista cuando nos dieron el grado de inversión de Fitch, que fue el jueves. Estábamos en Boston y un inversionista me dijo, ustedes les acaban de dar el grado de inversión. Sí. Me dijo, los colombianos son alemanes de día y brasileros de noche. Me dijo, ustedes son trabajadores de 7 de la mañana a 8 de la noche, trabajan como alemanes. Pero a las 8 de la noche se van y es alegría y euforia y es una mezcla muy interesante la de los colombianos y por eso no se sorprendió, me dijo, ustedes se merecían ese grado de inversión ya desde hace rato. De manera que la gente muy contenta con la historia de Colombia, con el presidente Santos, una gran confianza y todos con mucho apetito, diciendo, bueno, queremos más Colombia. Más bonos. Más de lo que sea, hay mucho inversionista interesado en traer plata, en invertir en infraestructura, preguntando mucho por proyectos de inversión en infraestructura, de manera que hay interés casi que por cualquier cosa. Ahora, ministro, ¿le dieron el grado de inversión a Bogotá? Claro. Lo que es bastante extraño, pues. No, lo que pasa es que primero, cuando se le da al gobierno, ahí mismo se le da a muchos bancos, empresas privadas y a gobiernos como EPM, la ciudad de Medellín, Bogotá, etcétera, porque, digamos, todo el mundo sube, cuando la marea sube, levanta todos los barcos. Entonces, la marea Colombia levanta todos los barcos Colombia. Entonces, no es sorprendente que se le hayan dado a Bogotá. Ahora, señor ministro, ¿qué quiere decir grado de inversión? Que usted se gradúa como buen sitio para invertir. Es como graduarse del colegio, graduarse de la universidad, mejor. Es graduarse de la universidad. Usted ya es una persona donde es seguro invertir. Como diría el presidente Santos, que usted se vuelve aburrido. ¿Qué quiere decir? Que usted es predecible, que usted es serio, que usted dice algo y lo cumple. El presidente Santos dice algo que es interesante. Dice, un hombre predecible es muy aburrido, pero un país predecible es un país interesante. Entonces es un país, digamos, predecible e interesante por eso, pero que ya no genera esa exaltación y esa incertidumbre que hay en países que no tienen ese grado de inversión. Después de la gira que hizo, señor ministro, ¿le satisfizo este resultado? A mí muchísimo. ¿Por qué? También en la mitad de la gira llegó el resultado del crecimiento de 5.1% en el primer trimestre. Sí. Entonces, ¿qué? Es un país que crece, que pasa reformas, que tiene resultados, que solucionó o está solucionando en buena medida el tema de seguridad, que dejó atrás el tema de la zozobra y está mirando con futuro con petróleo, con carbón, con agricultura. En fin, Colombia es una historia completamente renovada. Y acuérdense que yo estuve hace 10 años en el gobierno y el presidente Santos era ministro de Hacienda, nos tocó muy difícil. Este mismo tour lo hicimos en esa época, pero no se podía ir a Estados Unidos. Estaba cerrado el mercado de Estados Unidos. Entonces tocó ir a Europa, a Italia, me tocó ir a Holanda, a sitios que compraban bonos exóticos. En esa época éramos bonos exóticos. Hoy, en cambio, íbamos y nos abrían las dos puertas. Y llegó Colombia, y cómo les va, y todo el mundo feliz con la historia de Colombia. Entonces no, o sea, yo que conozco el lado difícil,
Conocer hoy el lado mucho más grato es tremendamente reconfortante. ¿Y por qué escogió Londres? Porque en Londres se reúnen todos los compradores de Europa que van a comprar deuda soberana, pues de país, o deuda de grado de inversión de países como Colombia. Entonces basta ir a Londres, ahí está toda la plata grande de Europa que compra el tipo de riesgo que tiene Colombia. En Estados Unidos, en cambio, por ejemplo, Boston, están los fondos de pensiones. Nueva York, Wall Street, pues lo que todo el mundo conoce, los grandes bancos. Y en Los Ángeles están todos los compradores del oeste americano, hay PIMCO, hay grandes inversionistas. Entonces vale la pena ir a Los Ángeles, empezamos por Los Ángeles y cogimos hacia el este. Ahora, ministro, mencionó usted el crecimiento de nuestra economía que ya anda por el 5.1. ¿Cuál va a ser la meta a final de diciembre? Yo espero no pecar de optimismo, aunque yo soy bastante optimista, que este año terminemos alrededor de 6, por lo menos entre 5,5 y 6. ¿Por qué? 5.1, Yamit, es con la construcción. El primer trimestre creció muy poco porque Obras Civiles creció menos 16. Ya el próximo trimestre, este que estamos viviendo ahora, ya la construcción va disparada y así va a seguir el resto del año. Además, la construcción el primer trimestre del año pasado había crecido 42. Entonces había un denominador, una base muy difícil de comparación. Ya aquí en adelante la base baja, entonces es mucho más fácil crecer. La agricultura por el café está creciendo mucho. El consumo de las familias colombianas están comprando, bueno, automóviles, usted lo sabe, pero otro tipo de bienes mucho. ¿Y el boom energético, petróleo y carbón? Petróleo y carbón están creciendo muy bien, cerca al 10%, pero también telecomunicaciones, sector financiero cerca al 5%. Señor ministro, cuando estamos hablando de reforma tributaria, la gente no cree que sea una reforma para bajar tarifas, pues. No lo cree. ¿De qué estamos hablando? Yamit, acuérdese que yo en diciembre ya pasé una reforma tributaria. Sí. Hay reformas por la negativa y reformas por la positiva. Sí. La reforma por la negativa yo ya la pasé en diciembre. Ahora viene la positiva. Ahora viene la positiva. Yo paso una que me da recaudo, que me da casi, espero, 1 punto del PIB en mayor recaudo. Entonces yo ya no necesito ir a metérmele en el bolsillo de la gente. Ahora lo que necesito es atraer inversionistas para que creen empleo en Colombia. Acuérdese una cosa, Yamil, nosotros tenemos 8 millones de personas mal empleadas, que ganan el salario mínimo o menos, que no cotizan a salud, que no cotizan a pensiones. Con que logremos atraer muchas más empresas, pregúntese lo siguiente, ¿será que las empresas actuales en Colombia pueden crear esos 8 millones de empleo o necesitamos más empresas, nueva inversión, fresca inversión, además de los inversionistas colombianos existentes? Eso, segundo, es mi enfoque. Necesitamos muchas más empresas en Colombia que creen esos 8 millones de empleos. Para eso hay que hacer una reforma atractiva, tiene que ser como un anzuelo con una muy buena carnada. Entonces, naturalmente tiene algo de anzuelo, pero el anzuelo lo van a ver dentro de 3, 4 años. Lo importante es que ahora cuando vean Colombia, con TLC digan no me voy a El Salvador, no me voy a Chile, me voy a Colombia porque me tratan mejor. Entonces, sí me tienen que creer en el sentido de que la reforma de impuestos, la de la negativa, la de meter la mano en el bolsillo, ya la hicimos. Ahora esta es la de atraer inversiones a que vengan a Colombia a crear puestos de trabajo, que es mi problema principal. ¿Y la atracción se basa en qué? Pues primero que aquí es más barato producir. Una empresa se hace en Colombia si en Colombia tiene más utilidades de las que tendría en El Salvador o las que tendría en Chile o las que tendría en México. ¿De qué depende eso? De que los costos laborales sean menores, de que los costos de energía sean menores, de que los costos de logística sean menores, para eso hay que mejorar la infraestructura. ¿Y ahí dónde va a entrar la reforma? Y de que los costos tributarios sean menores. Ahí es que entra la reforma. Es decir, les vea, si usted se hace en Colombia y usted le damos unos incentivos para que invierta cada vez más, usted le resulta atractivo trabajar con nosotros. Tenemos un país estable, un gobierno pro negocios, pro mercados, pro empleo, y eso a la gente le gusta mucho. La historia de Colombia, como yo le decía antes, es muy atractivo hoy por hoy. Entonces necesitamos gente en el campo, queremos hacer algo muy atractivo para el agro. El agro colombiano tiene que despegar. El agro de todos los países de América Latina ya despegó. Brasil es una potencia en jugo de naranja, es una potencia por supuesto en café, pero es una potencia en un sinnúmero de productos. Chile, por ejemplo, usted lo sabe, pues las manzanas, las frutas, la madera. Colombia es el único país grande de América Latina cuyo agro no ha despegado, no ha tenido un gran milagro. Ese milagro lo tenemos que ayudar a producir con unos atractivos grandes tributarios. Pero a ver, señor ministro, otra cosa piensa y le dijo a usted el Fondo Monetario. El Fondo Monetario pidió reforma tributaria. Acaba de pedir.
Yo al fondo le digo zapatero a tus zapatos, porque el fondo vino a hacer una revisión, digamos, de rutina. Las finanzas públicas están bien, van con un descenso hacia equilibrio, el déficit va descendiendo hacia equilibrio en el 2014, nos dieron grado de inversión Fitch, Standard & Poor's, Moody's, de manera que el fondo no tenía realmente velas en el entierro de reforma tributaria, y por eso yo prefiero, y mi mensaje, sigue siendo mi mensaje, es por favor señores, ustedes concéntrense en los temas monetarios, cambiarios, macroeconómicos, crediticios, el tema fiscal lo tenemos cubierto, déjenos nosotros pensarlo tranquilamente. Mejor dicho, cuando usted dijo hoy en la rueda de prensa, zapatero a tus zapatos al Fondo Monetario, es, en esto no se metan. Sí, en eso no se metan porque no es de su competencia, el tema fiscal está cubierto, Colombia tiene una política absolutamente responsable, absolutamente reconocida además internacionalmente, entonces yo creo que ellos ahí se sobreactuaron y ese es el mandamiento número 12, no sobreactuarse. El número 11 es no dar papaya, pero el número 12 es no sobreactuarse. Ahora, yo ministro, acaba usted de terminar una reunión con el presidente Santos, su colega el ministro Germán Vargas del Interior de Justicia y el Consejo de Estado. ¿Cuáles fueron las conclusiones después de conversar? Durante largas horas, hasta casi las 7 de la noche, el presidente Santos, el ministro Echeverri y el ministro Vargas Lleras estuvieron con el Consejo de Estado. ¿Para qué, señor ministro? Básicamente recursos, no fue exclusivamente el tema, pero fue básicamente recursos. Usted sabe, Yamil, que a mí donde me llevan es básicamente por recursos. Estamos haciendo presupuesto. El presupuesto se presenta el 29-30 de julio al Congreso, de manera que este mes es fundamental. A mí casi que cada llamada que recibo hoy por hoy vale de 50 a 100 mil millones de pesos, por eso paso poco al teléfono. Bien, pero el tema era concretamente ¿qué piden? ¿Qué pasó? Es que nosotros teníamos una cosa, pues el sistema judicial que se llama el arancel judicial, que debió haber recaudado 250 mil millones de pesos este año y recaudó 6 mil millones de pesos. Entonces el sistema judicial se siente desfinanciado, sí, naturalmente. Siempre se va a necesitar más dinero para la justicia, nosotros somos conscientes de eso. Hemos hecho un esfuerzo y en este año vamos a tratar de devolverle una buena suma. ¿Este o el próximo? Este año ya les vamos a tratar de llegar cerca de 200 mil millones de pesos, no solo al Consejo de Estado, a todo el sistema judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a las altas cortes para que ellos puedan pues irrigar todo el sistema judicial. 200 mil más, porque ya les han dado 200 mil más. Y para el próximo año estoy haciendo un esfuerzo muy grande con el director de presupuesto, con la orden del presidente de la República, por supuesto, de allegar recursos para que el sistema judicial pueda fortalecerse. ¿Y de dónde lo sacan, ministro? Pues cada año crece el presupuesto porque hay un crecimiento vegetativo de la economía paga más impuestos. Segundo, estamos creciendo bien y eso también nos da más recaudo. Tercero, pasamos una reforma tributaria de la cual yo ya le hablé en diciembre que también nos dio recaudo. Y gobernar es priorizar. El presidente Santos tiene esa frase que a mí me gusta mucho, gobernar es priorizar. Entonces, si la prioridad es justicia, usted tiene que ir y cortarle un poquito a otros donde hay todavía un exceso y darle un poquito más a la justicia. Yo digo que el presupuesto es una sábana cortica. Usted jala por un lado y destapa al otro que está allá en el otro extremo, pero esa es la verdad y ese es mi trabajo y a mí me dicen que soy el señor no, porque es la palabra que más digo durante el día. No se puede, no hay con qué, pero pues dentro de todos esos no hay unos sís pequeños y condicionales que siempre hay que dar porque pues hay que asignar el presupuesto. Pero nos dice el ministro que ya usted más o menos está hablando de reajustar algunos de los servicios que presta la justicia. Ellos tienen una idea que es interesante, que es tratar de conseguir recursos en el propio sistema de justicia. Dicen ellos en las notarías, dicen ellos aumentando. Pues recursos que pueden ser o en las cámaras de comercio o... Fue una propuesta que hicieron, no fue todavía muy concreta, está en un nivel de ideas. El ministro Vargas Lleras quedó de reunirse con ellos para mirar con más precisión a qué se refieren. Pero yo también felicito ese esfuerzo que es también ellos tratar de ver en su propio sector y también yo creo que rediseñar el arancel judicial. El arancel quedó muy debilitado en el Congreso, era más ambicioso cuando el gobierno lo estaba defendiendo. En el Congreso se lo debilitó mucho porque era un poco cobrar por la justicia, pero hay ciertas instancias judiciales en las cuales sí se le puede pedir a la gente que contribuya. Entonces, el ministro Vargas Lleras, que ese es su tema, y ahí seguimos pues su liderazgo, yo ahí soy su socio, él va a pensar cómo rediseñar el arancel judicial y presentarlo. Recuerde que probablemente hay una reforma a la justicia
para presentarse en julio, de manera que en el marco de esa reforma... Ahí vendrá. Me imagino yo.